Bienvenido a todos. Welcome to everyone. That's my español para anoche. That's my Spanish for tonight, for esta noche. Maybe a little more or less. Puede que un poquito más o menos. So thank you for coming from wherever you've come from. Gracias por venir de donde sea que hayas venido. Anybody live within a block from here? ¿Alguien vive más cerca de una cuadra de aquí? Oh, there we go. Aquí hay una. Okay, so you're just out walking and Así que solo caminaste para llegar. thought maybe this was interesting. Algo te interesó. Well, I see some people from Bogotá. Anybody from Bogotá? Veo area? algunas personas de Bogotá. ¿Quién Okay, está de welcome. Bogotá? Yeah. Bienvenidos. Any other states outside of, is it Personas que Cauca? estén aquí fuera del Valle o de Cali, Yeah? Ibagué. Ibagué. Bienvenido. Bienvenidas. Medellín, Medellín. Armenia, Armenia. Buenaventura. Okay. Again, and what state are you from? ¿De qué estado eres tú? Y California. California. Okay. Long ways. Es un camino largo. You're a very interesting person. I'd like to get to know you better. Eres una persona muy interesante. Me gustaría conocerte mejor. Okay, come here first. Ven. All right. It's irresistible. This is my lovely wife, Lee Esta es Taylor mi Young. amada esposa, Lee Taylor Young. Hola. And do you have any recommendations for how to get the most value out of this evening? ¿Tú tienes alguna recomendación para que puedas sacar el Here, mayor I'll bring the valor de esta microphone noche? closer. Yes, I do. Sí, la tengo. Would you tell them or share it with ¿Les dirías a ellos cuál es? Keep your heart very open Mantén tu corazón muy abierto and be available for a surprise. y mantente disponible para una sorpresa. Okay. Bien. Ready? ¿Están listos? Okay. Thank you. So let's see. Anybody got any, something like like a body issue going on? ¿Hay alguien aquí que está enfermo o está teniendo dificultad con algo que tenga que ver con el cuerpo? Could be the sniffles or. Puede ser Okay. incluso gripa o algo sencillo. All right. Even like a headache, a stomach ache. Así sea un dolor de cabeza, un dolor de estómago. That's not an invitation. It's other than to acknowledge that you have something. Es un reconocimiento de que sabemos que tienes algo también. But sometimes my sensitivity tells me to address what's going on physically. Muchas veces o algunas veces mi sensibilidad me dice que me chequee qué está pasando físicamente. And so I have a little tickle in my throat. Yo tengo un poquitico aquí como de carraspera en mi garganta. Me too. Okay, now I know. All Y yo right. también, ahora él sabe. Thank you. So I'm going to have her drink some water Entonces le voy a dar agua a ella because we're working together, working closely here. porque hemos estado trabajando juntos muy de cerca. So this is Olga who'll be translating for us tonight. Ella es Olga que va a estar traduciendo para nosotros esta noche. So thank you for that. Gracias por eso. And we're going to be doing freedom with attachments. Vamos a hablar de libertad y desapego o apego, desapego. So one of the things that we would know right now about attachment Una de las cosas que sabemos ahora acerca del apego is that we are those who are attached to the earth. es que nosotros somos los que estamos apegados a la tierra. Otherwise, we just fly off De otra forma, volaríamos simplemente, because the earth is spinning porque la tierra está girando and then it's moving rapidly around the sun. y se está moviendo rápidamente alrededor del sol Then our solar system is also moving.
y nuestro sistema solar también se está moviendo. I figure you know this by now. Yo me imagino que ustedes ya saben, todos saben esto ya. So our attachment to the earth keeps us here Así que nuestro apego a la tierra es lo que nos mantiene aquí for a while. por un tiempo. And while we're here, Y mientras estemos aquí, we have some things that we could learn. tenemos cosas que podemos aprender. So tonight we're going to learn more about freedom. Entonces esta noche vamos a aprender un poco más de libertad. Personal freedom for yourself, Libertad personal para ti mismo, and then freedom that we can share. libertad que podemos compartir. So how many of you would consider Colombia as a free country? ¿Cuántos de ustedes considerarían que Colombia es un país libre? Okay. That's like the large majority. Es como la gran mayoría And you needed to decide that for yourself, y tú necesitas decidir eso para ti. because I just asked the question and then you decide what freedom means. Yo hice la pregunta y simplemente tú necesitas decidir qué significa para ti la libertad. And one of the ways we would know freedom is detachment. Y una de las cosas cuando sabemos que tenemos libertad es cuando estamos desapegados. And then I'll write the English and you could write the Spanish. Okay, él va a escribir en inglés y yo en español. Okay, so one word is attachment. Una palabra es And what's the Spanish word? apego. Okay. I like that word. Me gusta esa palabra. Then we have another word, detachment. Y tenemos otra palabra que es desapego. Okay, so in español. So very similar to how it works in English. O sea, tenemos palabras similares en inglés. So attachment and then D in front of a form of the word. Entonces tenemos apego, attachment y luego de o des frente a la misma palabra. And then apego with DES in front of the word. Y luego apego con DES es desapego, igual que en inglés. Yeah. So one of the signs we're in freedom is we have detachment. Entonces, uno de los signos que significa que estemos en libertad es porque tenemos desapego. So let's see. I'm looking for an example to pop out of the air here. Estoy buscando un ejemplo que salte del aire. Has anybody ever stepped on like a piece of gum that sticks to your shoe? ¿Alguien se le ha pegado un pedazo de chicle aquí en la suela del zapato? Okay. So that would be, I was walking without attachment. Entonces yo estaba caminando sin desapego, Then the without gum- attachment, Yeah, without sin attachment. apego, Then the gum attached to my shoe. y luego el chicle se me pegó a mi zapato. And have you ever noticed how once you're attached, it isn't necessarily easy to detach? ¿Te has dado cuenta que a veces esos apegos no son necesariamente fáciles de desapegar? So you might want to watch where you walk. Así que más bien mira bien por dónde caminas, At least you step into some gum that sticks to your shoe. para que veas si de pronto hay una chicle en el piso que se te pega en el zapato. All right, so part of my question to you is, are you willing to become detached? Entonces, parte de mi pregunta a ustedes es, ¿están dispuestos a volverse desapegados? Okay, Sí. so this is a key to freedom. Entonces, esta es una clave para la libertad. And then when your freedom seems to be lacking, Y cuando tu libertad parece que te está faltando, a key would be to look at your attachments. una clave va a ser que observes tus apegos. What are you connected to? ¿Con qué te estás conectando? ¿Qué estás conectado? What is important to you? ¿Qué es importante para ti? So that if you did not have it, Así que si no lo tienes o no lo tuvieras, that would be meaningful to you. eso sería significativo para ti. Maybe be something that would
let you know you want that attachment back. O saber que algo te hace saber que tú quieres ese apego de vuelta. But if we stay with the gum example, Pero si seguimos con el ejemplo del chicle, maybe that's something you'd like to let go of. eso es algo que seguramente te gustaría simplemente soltarlo. But sometimes our attachments work as a restriction. A veces nuestros apegos funcionan como restricciones, That even when we want to release the attachment, que aun cuando queremos soltar el apego, we don't know how. no sabemos cómo. So we're going to look at how to release Entonces vamos a attachments. estar viendo cómo soltar los apegos. Anybody, this is your first MSI event you've attended? ¿Hay alguien aquí que este sea su primer evento en el MSIA? Okay. Looks like about 54%. 54%. I used to take inventory. Yo solía hacer inventarios, That means I had to count fast entonces yo puedo contar rápido in order to know how much of any item was on the shelf. para saber cuántos de esos ítems estaban sobre la, se me fue la palabra, sobre la estantería. All right. Also, this is an introduction event for those of you for the first time. Y también es una introducción para ustedes que están aquí por primera vez. And I'd like to introduce you to the founder of the Movement of Spiritual Inner Awareness. Quiero presentarles al fundador del movimiento del Sendero Interno del Alma. That's John Roger. Se llama John Roger. And he did this work for a solid 50 plus years. Él hizo este trabajo por más de 50 años de manera sólida And in the last few months, he passed over. y hace unos pocos meses él falleció, But we still have his teachings. pero todavía tenemos sus enseñanzas. He's written over 50 books. Escribió más de 50 libros And thousands of hours of his seminars are available to us. y miles de horas de seminarios están disponibles para nosotros. So I'm going to share a moment with John Roger Entonces on voy a a video. compartir un momento con John Roger en un We were coming to see in Africa the most primordial things we could see, the most primordial behavior, in a sense, trying to find out who we are in our primordial behavior and essence. And the reason we failed so miserably is because we're not part of anything that's been going on in any line genetically of zebras or wildebeests or warthogs or elephants or dolphins. We're the human experiment that's going on. And we will only succeed in the human experiment when we start doing what humans do. The same way the gorillas are a success, and the reason why we don't have a continuation of all the ancient things is they completed their experiment. And I think the thing that we loved in them was the tenderness of the eyes in almost all of the animals, and the tenderness of looking in people's eyes and seeing our own basic selves and that lower consciousness, that little kid in there. Like some of us who saw the real little gorilla, your heart goes out to it, and I think mother in all of us comes out and goes, I could mother that one. I'd like to close this with just a very short excerpt from a poem that probably would exemplify what I've been talking about. There's a lot more that goes before this, but it comes towards the end that says, freedom and reason make us men. Take this away, what are we then? Mere animals are just as well, because beasts may think of heaven or hell. So I want to take a moment with you to consider where your attachments would be in your life. Así que me gustaría tomar un momento para saber un poco de dónde tienen ustedes los apegos en su vida And give you a hint. y darte como una clave, una idea.
Attachments often are pointed out to us when we feel some kind of negativity. Nuestros apegos se nos muestran cuando sentimos alguna clase de negatividad, Because in our life, things are naturally going to move us along in freedom. porque en nuestra vida las cosas nos van a mover de forma natural hacia la libertad. That's a constant in this world. Pero esto es constante en este mundo, Movement, change. el movimiento, el cambio. So when the change happens, Así que cuando hay cambio, it can be like a wind that makes a tree fall down. puede ser, por ejemplo, un ventarrón fuerte que hace que un árbol se caiga, So the attachment for the tree would be in the roots. porque el apego para el árbol estaría en las raíces. And if we looked at the evolution of trees, Y si vemos la evolución de los árboles, trees with deep roots and strong roots los, survive. los árboles con raíces que son fuertes y profundas sobreviven. So in some way, that kind of attachment can work. Así que de alguna manera ese tipo de apego funciona. But there's another kind of attachment that can cause pain and suffering. Y también hay otro tipo de apego que puede causar dolor y sufrimiento. And we often experience it emotionally like hurt feelings Y muchas veces lo experimentamos emocionalmente como sentimientos heridos or depression. o depresión. There are many ways that we could realize that we were attached to something Muchas formas de las cuales nos podemos dar cuenta que estamos apegados a algo that didn't go our way, y algo que no sucedió como nosotros queríamos, a or we're nuestra not in manera, agreement with it. o que no tenía o con lo cual no estábamos de acuerdo. Expectations is another way that we experience our attachments. Las expectativas es otra forma a través de la cual experimentamos el apego. Then when somebody does something you don't expect Cuando alguien hace algo que tú no esperabas and you don't agree with, y tú no estás de acuerdo, then you can be aware of your attachments. ahí te puedes dar cuenta y puedes tener conciencia de tu apego. So there's also some areas in our life that I'm going to remind myself of where we have attachment. Y también hay otras áreas de nuestra vida donde tenemos apego y yo mismo voy a recordarlas para todos. Our beliefs, Nuestras creencias, the values we have. los valores que tenemos. Sometimes it's about our religious or philosophical beliefs. A veces pueden ser las creencias religiosas o filosóficas. It could be something like politics or political beliefs. Podía ser algo relacionado con la política o creencias políticas. Your morals, Moral, la moral. this is right, this is wrong. Esto es correcto, esto es incorrecto. We could have attachment to things like pets, Puedes tener apego a cosas como mascotas, things, cosas, objetos. like we lose a favorite pair of shoes. We're on shoes tonight. Por ejemplo, que se nos perdieron nuestro par favoritos de zapatos. Or your car has a collision, O tu carro sufre una colisión. or someone decides to borrow your car permanently. O alguien decide coger tu carro prestado permanentemente Without your permission. sin tu permiso. Sometimes it's things like your favorite team. Y muchas veces cosas como tu equipo favorito. Maybe some of you experienced some attachment earlier, last June or July during the World Cup. De pronto algunos de ustedes experimentaron apego el año pasado en junio y julio en la Copa Mundial de Fútbol. That we have these kinds of things that we experience attachment Y with. tenemos todas estas cosas donde podemos experimentar el apego. Has anybody ever had a mysterious attachment? ¿Alguien tiene un apego misterioso? Like you're depressed and you don't know why? Por ejemplo, estás deprimido y no sabes por qué. You're upset and you don't know why? Estás molesto y no sabes por qué. But something feels off, Algo se siente mal and then maybe later you find out what it is. y puede que más tarde te des cuenta qué es. All right. So we're going to look at some keys tonight to freedom. Entonces vamos a estar viendo algunas claves esta noche para la libertad. And I want you to
maybe just think about that right now. We'll do a little spontaneous sharing. Y ahorita vamos a hacerlo algo como algo espontáneo, un compartir espontáneo. About what helps you be free. ¿Y qué te ayudaría a sentirte más libre? What helps you get over your hurt feelings or depression. ¿Qué te ayuda para superar tus sentimientos heridos y tu depresión? On here it says that there's going to be a mic running, but I have a feeling we're not going to be doing mic running. Aquí dice que vamos a llevar el micrófono. Oh, okay, good. Tenemos un micrófono inalámbrico de todas maneras. So what I'd like to do is just get some brief responses about your key to freedom. Entonces lo que quiero que hagamos es que vamos a tener respuestas muy cortas acerca de cuál es tu clave para la libertad. And we're going to bring you a mic, and we'd like you to just say your name and your key to freedom. Te vamos a dar un micrófono y vas a decir tu nombre y cuál es tu clave, la clave para ti, para la libertad. Anybody have one you'd like to share? ¿Alguien tiene alguna que quiera Okay, we'll compartir? start right here. Aquí. María Fernanda Moreno, y mi clave es entender que todo es perfecto tal y como es. My key is to understand that everything is perfect just the way it is. Okay, there's a good one. Anybody Esa else? es una Okay. buena. We'll just come around here, so right here. Simplemente vamos andando por aquí. Mi nombre es Ana Leonor y la clave es la aceptación. 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 My key is acceptance. Mi nombre es Blanca Manta y la clave es amarlo todo. Loving everything. The Okay, key is loving there's everything. one right there. Mi nombre es Mauricio Tenorio y mi clave es todo sucede en el tiempo de Dios. My key is everything happens in God's time. All right, there's a young man right here in the second Aquí row. este joven en la segunda fila. Mi nombre es Martín Tenorio y mi clave es amar a todos por igual. My key is to love everybody the same way. All right, anybody on this side? ¿Alguien más? ¿En este lado alguien? Everybody's up. Oh, okay, we do have Aquí one hay over una. here. Right here? Aquí, Carlos. Mi clave para la libertad es el desapego. Y por eso estoy aquí. My key to freedom is detachment. En That's este why I'm taller. here in this workshop. Okay. And we have somebody over here. Allá. Mi nombre es Edwin Correa y mi clave para el desapego es reconocer el ser divino que hay en cada persona. My key for detachment is to recognize the divine being in each person. Okay. And we'll keep going. Por aquí, sigue. Anybody with their hand up there? ¿Alguien tenía la Fine. mano por aquí levantada? Bueno, mi nombre es Juan Duque y la clave es lograr ser el observador silencioso que no juzga. The key is to be the silent observer that doesn't judge. Maybe you're writing some of these down. There's excellent. Pueden ir escribiéndolas porque están excelentes. Yes, there's one. We'll do one more right back there. Uno más aquí atrás. Sí, sí, sí. Mi nombre es María Eugenia y la clave para el desapego es el amor incondicional. The key for detachment is unconditional loving. Okay. I'd like us just to give some appreciation to those of you who have shared. Quiero realmente apreciarlos por los que compartieron, con un aplauso. So one of the keys to freedom is being aware of what is attaching you and interfering with your freedom. Una de las claves para la libertad es que estés consciente de qué es lo que te hace sentir apegado y no te deja sentirte libre. So we're going to be doing a process in a few moments Así que vamos a estar haciendo un proceso en unos momentos that'll allow you to move from your attachment to your freedom. que te va a permitir moverte de tu apego hacia tu libertad. And maybe especially for some of you for the first time doing a process like this, Y especialmente para algunos de ustedes que por primera vez van a hacer un proceso como este, a key is your openness. la clave es que te mantengas abierto, tu apertura, So freedom works in openness. porque la libertad funciona en la apertura. It works in
freedom with information. y funciona también teniendo libertad de información, So you're free to say what's true for you. así que te sientas libre de decir lo que es verdadero para ti. And what we do is a process where you just speak whatever comes to your mind. Y lo que vamos a hacer es un proceso donde tú vas a hablar simplemente lo que venga a tu boca, a tu mente, lo vas a And it's decir. your process. Y es tu proceso. Just look at whatever comes to your mind as you answer the questions. Entonces mira lo que viene a tu mente y así vas a responder las preguntas. And there's value in your honesty. Y hay valor en tu honestidad. One of the freedoms is you don't need to be concerned about what your partner is going to think. Una de las libertades aquí es que no te vas a preocupar de lo que tu compañero va a pensar. So it's not about convincing your partner of anything. No se trata de convencer a tu compañero de nada. You don't have to be concerned, do they agree or not agree? No tienes que preocuparte si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo. You don't need to be concerned, do they understand? No tienes que preocuparte si ellos entienden. We've actually done this process so people who don't speak the same language are partners. Hemos hecho este proceso incluso con personas que no hablan el mismo idioma entre ellos. Because the importance is you answer the questions for yourself. Porque lo importante es que tú respondas las preguntas para ti. Okay, so I'm going to run through the process and demonstrate Entonces, with Olga. vamos a dar una demostración del proceso de cómo iría. So you're going to find a partner, Vas a encontrar un compañero. and then I see that you have a sheet of paper Tienes ya una hoja on the floor under en your el chair. piso, en tu silla. ¿Me pasas esta, por favor? That's English, right? Yeah. And there's also a piece of paper there where you can make notes if you like, Y along with a también pen. tienes como una tarjetica o un pedazo de papel donde puedes hacer notas. Okay. So we are calling this process attachment and letting go. Entonces, este proceso se llama apego y dejar ir. Is anybody looking for the set of questions that looks like this? Alguien que todavía no tenga las preguntas, que es una hoja como esta. And we have more that we can bring to you. Tenemos más y te las podemos traer. So you'll also be able to move your chairs. Así que pueden mover las sillas si quieren. So we'd like to keep an aisle that's center. You don't need to do this just yet. No lo vas a hacer todavía y por favor mantén aquí el centro despejado. Because we're going to demonstrate for you. Primero vamos a demostrarlo How para it ustedes, cómo funciona. So let's say Olga's going to go first responding. Entonces digamos que Olga primero va a responder. So I'm her partner and I'm going to ask the questions. That's my job. Yo soy el compañero y yo voy a hacer las preguntas Or give the directions. o voy a dar las instrucciones. So the first one is name an attachment or area of attachment for you where you'd like to have greater freedom inside. La primera es, nombra un área de apego en donde te gustaría tener mayor libertad interna. El dinero, money. Okay. And the second part is there something you want or an expectation that you have in this situation, and what is it? ¿Hay algo que desees o alguna expectativa que tengas en esta situación? Que es, quiero trabajar de manera estable en mi proyecto. I want to work in a stable way in my project. Third question, or actually the third part, what are you afraid of losing, or what are you afraid of not having or not getting? ¿Qué tienes miedo de perder o qué tienes miedo de no tener o de no conseguir? Miedo de no ser exitosa y hacerlo bien. Fear of not being successful and doing it right. 4, what are you attached to regarding this situation, person, or thing? Cuarto, ¿a qué estás apegado en relación con esta situación, persona o cosa? Busca en esto un significado más profundo para ti, lo que representa. De pronto como mi autoimagen, my self-image, de ser
perfecta, of being perfect. 5, what is it you really wanted? 5, ¿qué es lo que querías realmente? Ser feliz y sentirme bien. Just be happy and feel great. 6, what would you need to let go of to get this? 6, ¿qué necesitarías dejar ir para lograr lo anterior? El miedo, fear. 7, how can you let go and bring greater freedom to your experience inwardly and outwardly? 7, ¿cómo puedes dejarlo ir para lograr una mayor libertad en tu experiencia? Confiando en Dios, trusting God. You're each going to have about 10 minutes. Cada uno de ustedes va a tener 10 minutos So this process would continue while it's your turn. y este proceso va a continuar mientras es tu turno. You ready for the gong over there? ¿Estás listo para el gong? We're going to use a gong to start your turn and complete your turn. Vamos a usar un gong para empezar el turno y luego para completar el turno. Sounds like this. Y suena así. So Así I que, have some more Un information. momentico, tengo más información para darte. Some of you are already trained, I can tell. Algunos de ustedes están entrenados, me puedo dar cuenta. Hang on for a moment. Esperen un momento, por favor. Note to self, do not play gong until you want them to commence. No toques el gong hasta que no estén Okay. listos. All right. I still want your attention, but Ok, todavía quiero que me des tu atención. I admire your gung-ho attitude. Me admiro tu actitud de gong y de empezar. That was a joke, huh? Eso, Gung-ho. eso fue una broma de gong. Okay. So I want you to consider that you're doing a process that's going to create freedom for you. Quiero que consideres que vas a hacer un proceso que te va a dar libertad And it's going to be very powerful. y va a ser muy poderoso. So if you are open and honest, Así que si estás abierto y eres honesto, you could have tremendous freedom come to you tonight. puedes tener mucha libertad que va a venir a ti esta noche. And then maybe Cali is going to be amazed at what happens when we let you go out on to Cali Y tonight. Cali se va a sorprender de lo que va a suceder esta noche cuando ustedes salgan de aquí. Of course, by the way, we have an audience online tonight watching live via the internet. A propósito, tenemos una audiencia que está en línea, que nos está observando esta noche por internet. So wherever you are, maybe your freedom will be loosed on your environment. Donde sea que tú estés, puede ser que tu libertad esté en tu medio ambiente In positive and uplifting ways. en una manera positiva y elevadora. Okay, is there anybody here who's still looking for a partner? ¿Hay alguien que todavía está buscando un compañero Just put your hand up para que puedas levantar la mano and you could get together. y puedas conseguir un compañero y te juntes con alguien? Okay. You may need to move, that's all Puede right. que necesites moverte y eso está bien. All right, looks like we're pretty much ready here. Entonces parece que ya estamos listos acá. Now I'm going to call on the light with you Primero voy a pedir la luz contigo. as some extra preparation. Hay algo más de preparación extra. So I want you to consider that what you're about to do is let go of as much negativity as would serve your highest good. Quiero que consideres que lo que estás a punto de hacer es soltar la mayor negatividad que puedas para tu mayor bien y tus más altos fines. Even with illness, anything causing your illness. Aún con cosas que tienen que ver con enfermedades. So right now, picture that you have light around you, white light. En este momento, imagínate que tienes luz alrededor tuyo, luz blanca. You can use your creative imagination, Puedes usar tu imaginación creativa and then you can also see it with your partner. y también puedes verlo con tu compañero. So it's like you use your imagination to see, or you see the light around your partner. Usas tu imaginación para ver luz en tu compañero
o simplemente ves la luz en tu compañero. So this is a light that we call in through the Holy Spirit and the Christ consciousness. Es una luz que nosotros llamamos que es la luz del Espíritu Santo y la conciencia del Cristo, Because it brings in holy thoughts porque nos trae a pensamientos sagrados and whatever would serve our best nature. y lo que sea que sirva a nuestra mejor, de manera mejor a nuestra naturaleza. Also bring you the courage of speaking freely and honestly is a challenge. Y también trae la valentía y el coraje de hablar de manera libre y abierta como un reto, So that you can be free to say whatever is on your mind or in your heart. para que seas libre de decir lo que sea que esté en tu mente o en tu corazón. I see your question. I'll come to you Ay, when we've done this. veo que hay una pregunta, dame un segundo. Yeah, I'll come to you where your hand is. Yo voy a decirte cuándo voy a atender tu pregunta. And now your consciousness is surrounded by this light, En este momento tu conciencia está rodeada por esta luz and you're prepared. y estás preparado. One of you is going to start by asking the questions, Uno de ustedes va a empezar haciendo las preguntas and the gong will be that moment when you start it, and then you stop. y el gong va a tocar para que empieces y también para indicarte cuándo terminas. Here comes the gong. Aquí viene el gong.
Okay, that's the moment where you're going to be switching roles. Este es el momento en que vas a estar cambiando de roles. So then the partner who has been reading will be responding. Entonces el compañero que estaba leyendo ahora va a estar respondiendo And then the partner that was responding will be reading. y el compañero que estaba respondiendo a las preguntas ahora va a leer a su compañero. And if you were doing something else, you can just continue because we have another 10 minutes as soon as we hear the gong. Si estabas haciendo algo diferente, simplemente continúa porque tienes otros 10 minutos a partir de que escuchen el gong. And remember, the light is with you Y in this process. recuerda que la luz está contigo en este proceso.
So take a moment to thank your partner, and then if you need to, turn your chairs. Tómate un momento para darle gracias a tu compañero y si necesitas volver a girar las sillas. All right, if I could have your attention up here. Ok, si puedo tener tu atención aquí arriba. So how many of you are experiencing more freedom? ¿Cuántos de ustedes están experimentando más libertad? Anybody experiencing more attachment? ¿Hay alguien que está experimentando más apego? All right, so something happened that you are acknowledging as greater freedom. O sea que algo sucedió y tú lo estás reconociendo como mayor libertad. And we're going to take this opportunity in a few moments to learn more about how did that happen. Vamos a tener la oportunidad de aprender en un momento cómo fue que eso sucedió And how could you choose greater freedom at any time? y cómo tú puedes escoger mayor libertad en cualquier momento. But let's just take a moment for whatever attachments showed up for you. Y ahora vamos a tomar un momento para saber qué tipo de apegos surgieron. So maybe these are things that disappointed you, Puede que sean cosas que te molesten, que te incomoden, hurt your feelings, que han herido tus sentimientos upset you, o que te molestan maybe it shocked you in some way, o que te sorprenden, te molestan mucho de alguna manera, that you experienced it as some kind of loss, o si has experimentado alguna pérdida, something that perhaps changed your view of yourself o algo que cambió de pronto tu visión de ti mismo or others o de otros or a situation. o una situación. And let's consider that with this light that we work with, Y considera que esta luz con la que nosotros trabajamos, we can bring greater clarity to these attachments. le podemos traer mayor claridad a estos apegos. So whatever comes to mind in this moment, and maybe you just close your eyes in reflection, Así que lo que sea que venga a tu mente en este momento, y ahora si quieres puedes cerrar tus ojos y vamos a tener un momento de reflexión to whatever you still have attachment to in your life, para que veas también eso por lo cual aún sientes apego en tu vida. that what are the keys of freedom that would apply. ¿Y cuáles son las claves para la libertad que aplicarían aquí? It might be forgiveness. Entonces podría ser perdonar, It might be something like you change your mind, podría ser algo como cambiar de opinión, you let it go. soltar, que tú lo sueltes. You particularly forgive any judgment. Y particularmente perdona cualquier juicio. The key to freedom could be in your reaching out to someone. La clave para tu libertad podría estar también en aproximarte a alguien So there's greater freedom. para que haya y para que tengas más libertad. Maybe it's some way you see someone happy now. Y podría ser que tú veas ahora a alguien que está contento en este momento. This could include you. You are happy. Y esto te incluye a ti, que tú estés feliz, You are at peace. que tú estés en paz. You can also see whatever would change that attachment to freedom. También puedes ver lo que sea que hace que cambies ese apego a tu libertad.
Maybe something is restored for you De pronto algo ha sido restaurado para ti or someone else. o para alguien más. Or you can see a situation the way you would like. O que puedas ver una situación de la forma como a ti te gustaría. And your awareness is that you can be looking at any situation En tu conciencia podrías estar mirando cualquier situación and experiencing freedom y experimentando libertad or greater freedom. o mayor libertad. And what we just did with that inner process Y lo que acabamos de hacer en este proceso interno is demonstrate freedom is inside of you. es demostrarte que la libertad está dentro de ti. You are the key to your freedom. Tú eres la clave a tu libertad. So if you're willing to detach, Así que si estás dispuesto a desapegarte, then you can have the experience of freedom entonces puedes tener la experiencia de la libertad and letting go. y puedes soltarlo. When you're ready, you can open your eyes. Cuando estés listo, puedes abrir tus ojos. When we started the evening, we had a moment with if there's any body disturbance. Cuando empezamos la noche, tuvimos un momento donde yo pregunté si alguien tenía alguna molestia. It could have been a cough, Podría ser incluso solo headache, tos o dolor de cabeza. anything else. ¿Algo más? But Stomachache, stomach, knee, I hear some of these dolor things. en la rodilla. How many of you are now experiencing improvement with whatever that ¿Cuántos de was? ustedes están experimentando mejoría con relación a lo que tenían? Okay. I'd say about 15% of you, Como el 15% de ustedes, and I include myself. y me incluyo a mí mismo. We're going to take a moment for sharing, and we have a microphone up here. Vamos a tener un momento para compartir y tenemos un micrófono aquí adelante. So this time, we'd like you to come up front to where this microphone Entonces, is. en este momento queremos que vengas al frente y te pares frente a este micrófono. And our focus is if you had an experience that is profound for you, Y el enfoque es que si tú tuviste una experiencia que fue profunda para ti, a learning, un aprendizaje, something that you can take with you when you leave tonight, algo que te puedas llevar contigo cuando te vayas de aquí esta noche, then that could be valuable for everyone to share. y eso pueda ser valioso para todos los demás si tú lo quieras compartir. And perhaps it's something that is a question for you. Y también es algo que para ti sea también podrías hacer una pregunta si quieres. Maybe it's as simple as what is freedom? Algo tan simple como, bueno, ¿qué es libertad? And we can put that out into the universe Entonces podemos poner eso al universo and see what comes forth as a response. y vemos a ver qué viene como una respuesta. So if you'd like to share, raise your hand. Así que si quieres compartir, levanta tu mano. Then I'll look around and see who's here. Oh, okay, there's Yo. somebody with a kind of a checkered sleeve back there. Come on up. ¿Tú? I'm pointing at you. Tú, sí. Yeah. And we'd appreciate if you just share your name first. Nos gustaría si primero nos cuentas cuál es tu nombre. We're going to adjust the microphone. Vamos a Buenas ajustar el noches. micrófono. Yo soy Mari Vázquez. Mari Vázquez. Lo que está presente What is present es gracias maestro por estar aquí. is thank you, Master, for being here. La palabra que está presente en mí es basta de conformismos, The word that is present in me is stop of being just conformed, decisiones valientes, to make brave decisions,
y te pido una bendición de desapego And I ask you for a detachment blessing. y más libertad en mi vida Más libertad, dijiste, and En more mi vida. freedom in my life y en la de todos los que estamos aquí presentes. and in everybody else's lives here. Y he sentido, y en este momento siento un dolor In this moment I feel a pain en la parte baja de mi abdomen. in the lower abdomen. Claro que ya me ha pasado, It's ya me está pasando. better, is releasing a little. Do you have any idea of what that's about, that pain? ¿Tienes alguna idea de por qué es ese dolor? ¿De qué se trata ese dolor? Pues he estado orinando mucho, pienso que pueden ser los riñones, pero debo ir donde el médico. I go pee a lot, so maybe are the kidneys. Okay, have you checked that out in some way, like medically, to find out? ¿Ya lo chequeaste médicamente? Sí, Yes. And what have you been told? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te han dicho los médicos? pues que permanezco mucho de pie. That I stay a lot of time or a long time standing up, Y debo sentarme más. and that I should rest more, like sitting down more, longer. Okay. Did anybody check your kidneys or your bladder or something like that? ¿Alguien ya te ha chequeado los riñones o la vejiga o algo así? Sí, Yes. And? y pues tomé algo para eliminar líquidos. So ¿tomaste algo? I took something to eliminate liquids. Well, if you did that tonight, then it might be part of it. Entonces, si lo hiciste hoy, puede que eso sea parte de eso. Sí. Yes. One of the processes in letting go is detoxifying. Uno de los procesos de soltar y dejar ir es desintoxicarse. So that when we release negativity, Así que cuando soltamos negatividad, it can work through the body elimination systems. también puede ir a través de la forma como el cuerpo elimina, del sistema de eliminación del cuerpo. So through the digestion elimination, Así que a través de la eliminación de la digestión, but also it can release through the skin sometimes. y también lo puedes soltar a través de la piel algunas veces, So there can be skin eruptions, or there can be like a rash, or y también puede que sientas como piquiña o algo así, it can just surface as something that bothers you or irritates. o algo que te irrite o te moleste. But it's important that you have awareness about these things, Pero es importante que tengas conciencia acerca de estas cosas, including those who are professionally trained to know how to determine what it is. incluyendo aquellos profesionales que están entrenados para saber qué es eso que está sucediendo. And that can be people who are gifted with these abilities. Y también podría ser gente que tenga como el regalo de tener estas habilidades. But we've already discovered through science that these things can be psychosomatic. Pero también hemos descubierto a través de la ciencia que estas cosas pueden ser psicosomáticas. So when we let go of our own emotional upset Así que cuando soltamos nuestra molestia emocional or thoughts that are disturbing, o pensamientos que nos han estado molestando, when we forgive, cuando perdonamos, when we experience love and happiness again, cuando experimentamos amor y felicidad nuevamente, the body can also indicate this is happening. el cuerpo también te puede indicar que esto está sucediendo. And often the body is lagging in what's going on in the mind and the emotions. Muy a menudo el cuerpo está como siguiendo lo que está pasando en la mente y en las emociones. So if there's been a disturbance in the emotions and the thoughts, Si ha habido una molestia en las emociones y en los pensamientos, it can take a while before the body says there's a disturbance in the body. toma un tiempo para que el cuerpo se dé cuenta que también hay una molestia en el cuerpo. So it's practical to check it out physically to see if it's physically something bothering you. Así que es práctico siempre verificarlo si es algo físico lo que te está molestando. But it's always wise to clear your thoughts and your emotions. Y también es muy astuto o sabio soltar y aclarar tus emociones y tus pensamientos. To release your upsets, Soltar tus molestias, your disagreements. tus desacuerdos.
your fears, tus miedos, whatever is bothering you in your mind and emotions. lo que sea que te está molestando en tu mente o en las emociones. And also that much of this can be in the unconscious level. Y también mucho de esto podría ser en el nivel inconsciente. So if we didn't release from the past, Así que si no soltamos algo del pasado, the body will often tell us as a messenger, el cuerpo nos los va a decir, es como un mensajero, there's still something we're attached to or that's bothering us. que hay algo de lo cual todavía estás apegada en el cuerpo y que hay que trabajarlo. So doing things to clear your mind Así que hacer cosas como aclarar tu mente is helpful. ayuda bastante. Sometimes writing things out is helpful, A veces escribir las cosas también puede ser útil, like a journal. como un diario, por ejemplo. We have a process called free-form writing. Tenemos un proceso que se llama escritura libre It's just freely writing whatever comes to your mind, y se trata de simplemente escribir de manera libre cualquier cosa que venga a la mente. and you don't need to worry about penmanship No necesitas hacer nada para preocuparte de lo que dice. or grammar or complete No sentences. importa si no completas las palabras o si la gramática o si no lo escribes bien. Just getting it out. Se trata de sacarlo. And then we recommend after when you do that as an energy release, Y recomendamos que después de que hagas eso, como es un soltar de energía, that you safely burn the paper que de alguna manera segura quemes ese papel or you just tear it up. o simplemente lo rompes chiquitico y lo botas So you're releasing the energy. para que sueltes la energía. Did you notice any difference with the pain in your abdomen since you've been standing there? ¿Has notado diferencia con tu dolor del abdomen desde que te pusiste de pie? Siento como que sí. Yes, feel like yes. Could you tell us what the difference is? ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia? Pues me siento feliz. Contigo me siento feliz. I feel happy with you. Y el dolor va desapareciendo porque a And veces pienso que es las emociones. The pain is disappearing and I think sometimes that it is the emotions. Okay. So we did a little demonstration here. Entonces hicimos una pequeña demostración aquí. You know, because I've been doing this work for decades now. Porque yo ya estaba haciendo este trabajo por varias décadas And I just understand sometimes we just hold in conversation y también sé y entiendo que nos quedamos como agarrados en conversaciones we allow ourselves to speak freely y cuando nos permitimos a nosotros hablar de manera libre with somebody who is safe with you. y alguien que está contigo de manera segura, So that means they're also free to listen to you. que también ellos están libres de escucharte And in that openness we can clear. y en esa apertura podemos aclararnos. And then sometimes the mind or the body lags a little bit when the mind and the emotions are already clear. Y a veces el cuerpo le falta algo cuando la mente y las emociones ya están claras. So then if that irritation in your abdomen clears later, that could be a connection with what happened here. Así que si esa irritación o este dolor en tu abdomen se aclara y se va en un rato, puede estar conectado con lo que hiciste hoy. Gracias. Thank you. Thank you. All right. So anybody else want to share? ¿Alguien más quiere compartir? Okay, right here. Buenas noches. Good evening. Mi nombre es Ana Leonor Manrique Bocanegra. My name is Ana Leonor Manrique Bocanegra. Gracias, John Morton, por estar aquí en Cali con nosotros. Thank you, John, for being here in Cali with us. Mi enseñanza que me llevo esta noche The teaching that I'm taking with me tonight es que mi libertad tiene que ver directamente con mi falta de enfoque en tener una mejor relación con Dios. is that my freedom has to do with when I am not focusing in my better relationship with God.
Entonces, Could you say that again, because I didn't quite follow you? Lo puedes decir nuevamente porque no lo seguí realmente. ya, que mi libertad My freedom tiene que ver directamente has to do directly con mi falta de enfoque with my lack of focus para tener una mejor relación con to Dios. have a better relationship with God. I'm still not following you. Todavía no te sigo. No, So I heard you say bueno, lack es of que focus. Estás diciendo falta de And then to enfoque, have a better relationship pero with que God. tienes una mejor relación con Dios. no, que para yo conseguir la libertad que yo quiero, What I mean is when debo tener if I want more más freedom enfoque and the freedom that I want, I have to have en mi relación more con Dios. focus on my relationship with God. That makes sense. Eso sí tiene sentido. Ya, sí. So one of the things you can do is listen to how you talk to yourself. Una de las cosas que puedes hacer es escucharte cómo te hablas, cómo hablas tú mismo. And if you hear interruption, Y si escuchas una interrupción, like you start one sentence, que tú empiezas una frase and then in the middle of the sentence you bring in another sentence, y que en la mitad de la frase traes otra frase, like you change thoughts on yourself, que cambias los pensamientos en ti, then you're often pointing out that you have an issue, entonces estás diciendo que tienes como un problema, because clear communication is a sign of freedom. porque la comunicación clara es un signo de libertad. If there's pausing and interruption, Si hay pausa y hay interrupciones, that it's like you start and then you stop and then you start. es que empiezas y paras y vuelves a empezar y vuelves y paras. You might want to look at, well, what is it, my hesitation, Entonces puede que quieras observar de qué se trata esta duda, or is there a fear, o hay miedo, or a judgment? o hay un juicio. And sometimes that's a projection, Y a veces eso es una proyección. like, I don't think you're interested, Puede ser que no creo que estés interesado or you care, o te importa or you're going to judge me if I tell you what I want to tell you. o me vas a juzgar si te digo lo que quiero decirte. And you might want to start there. Y puede que quieras empezar ahí. Like, I want to know that you care about what I'm about to say. Yo quiero que a ti te importe lo que yo voy a decir. I want you to listen to me. Yo quiero que me escuches. I'd like your acceptance. Quiero tu aceptación. And that can be the communication that starts creating the freedom. Y en esa comunicación ahí puedes empezar a crear la libertad. Then if you're in relationship with somebody, Y cuando estás en relación con alguien, that can just simply mean you're talking. eso puede significar simplemente estás hablando. Then you can also listen, and if you don't understand, clarify. Entonces tú escuchas y si no entiendes algo puedes clarificarlo So that there's understanding present. para que el entendimiento esté presente. And that understanding could be, I don't know what you are saying. Y el entendimiento podría ser como, yo no sé qué es lo que estás diciendo. And then there's freedom in that. Y ahí hay libertad en eso. And then you can decide if you want to continue communicating. Y entonces tú puedes decidir ahí si quieres continuar, seguir comunicándote. Can I tell you what I heard you saying in my words? ¿Te puedo decir lo que yo escuché que dijiste en mis palabras? Sí. Yes. See, I knew the answer to that one. Yo ya sabía la respuesta a esa. But in a way, I was asking for your permission. Pero de alguna manera estaba como pidiéndote permiso para poderlo hacer. And that was another way of saying, I want your openness. Y esta es otra forma de decirte que quiero que estés abierta. That you experience freedom Que when you focus on God. Que tú dijiste que experimentabas libertad cuando te enfocabas en Dios. Sí. Yes. Sí, pero me pasa con los ejercicios espirituales. But that Me está pasando en este momento con los ejercicios happens with espirituales the spiritual exactamente lo exercises. que me ha Hang on for a second. explicado. Espérate un momento. I want her to speak because we have people listening and they really want to hear this because they care. Necesitamos que yo tenga tiempo de traducir porque hay personas en línea también que realmente quieren escuchar lo que tú estás diciendo.
Did you lose your place? No. Okay, so please continue. Entonces continúa. Vuelvo a repetir que eso que me acaba de explicar es lo que me está sucediendo en este momento con los ejercicios espirituales. That what you just told me is what is happening with me when I do spiritual exercises. And now I would like you to share more about that experience. Y ahora me gustaría que compartieras un poco más sobre esa experiencia. So say something about what happens to you when you do spiritual exercise. Entonces, dijiste algo que te sucede cuando haces ejercicios espirituales. Bueno, tengo la intención de hacer mi ejercicio espiritual hoy a las 4 de la mañana. I have the intention to do my spiritual exercises today at 4 a.m. Me levanto a esa hora, me despierto I wake up at that time, y me pongo a hacer mis ejercicios so I espirituales. begin to do my SEs, Pero no logro enfocarme internamente, sino que me llegan una cantidad de cosas but a I mi cabeza. can't have the inner focus, and I start to think a lot of things in my mind, or a lot of things come to my mind. Y termino no haciéndolos. So I ¿Por ended qué? up not doing it Porque no encuentro el enfoque. because I don't find the focus to do it. So what's the only wrong way to do spiritual exercise? ¿Cuál es la única forma incorrecta de hacer ejercicios espirituales? No hacerlas, dice John Not Rogers. doing them. Okay, and for those of you who are new, Entonces, para ustedes, los que son nuevos, it's a process of calling out to God. es un proceso que nosotros llamamos como llamar a Dios. So we do a practice where we call God's name. Entonces, tenemos una práctica que nosotros la llamamos como llamar el nombre de Dios. So the focus is calling, Entonces, el enfoque es llamar, usually inwardly saying a name of God like Anai Hu. internamente diciendo un nombre de Dios, como también lo hicimos con el Anaihu. And then what can show up is spiritual clearing. Entonces, lo que puede aparecer es claridad espiritual. So the first part of spiritual exercise is clarifying thoughts and feelings that you don't need. Así que la primera parte, cuando haces ejercicios espirituales, es como aclarar pensamientos y sentimientos que no necesitas. So I heard you say that your spiritual exercises are working very well, Entonces también te oí decir que tus ejercicios espirituales te están funcionando bien, because as you do them, all these distracting thoughts show up. porque si tú los haces, todas estas distracciones aparecen, That you're clarifying your consciousness. porque estás aclarando tu conciencia. So keep going, Así que sigue adelante, because at some point the mind exhausts itself. porque en algún momento la mente se va a cansar ella misma. And if you're still awake, Y si tú todavía estás despierta, you can experience awareness beyond the mind. puedes experimentar conciencia mucho más allá de la mente. Sometimes the process will take you in the unconscious level. Y a veces el proceso también te lleva al nivel inconsciente. But if you come out of that unconscious experience Pero si tú te sales de esa experiencia inconsciente, with a sense of rest, la sensación de descansar, sense of peace, la sensación de paz, that your mind is clear, que tu mente está clara, understanding, entendimiento, these are signs that you've been exercising spiritually. estos son signos de que has estado ejercitándote espiritualmente. Even if you don't remember how it happened. Así no te acuerdes cómo fue que sucedió. Do you understand? ¿Entiendes? Sí. Okay. Yes. All right. Thank you. God bless you. Gracias. Que Dios te Gracias. bendiga. Gracias. Okay, young man, I think we're going to have to adjust Este that microphone a bit. Jovencito quiere tener el micrófono. Hi, my name is Martin Tenorio, and thanks for coming. Thanks to my parents too. Hola, mi nombre es Martín Tenorio y gracias por venir. Thanks to my parents Habla too. más fuerte. Thanks to my parents too. Y gracias a mis padres también.
I've got a problem mostly with my friends, and Yo tengo un problema más que todo con mis amigos, that anything they say me, anything wrong, que algo de lo que ellos me digan o algo que esté incorrecto, I'm really emotional, so yo soy muy emocional, entonces I started cry. yo empiezo a llorar. So anything they say me, like any bad word, Cualquier cosa que ellos me digan, cualquier mala palabra, I started cry. yo empiezo a until llorar I don't clear my mind. porque yo no aclaro mi mente. Would you like to have more freedom with your friend? ¿Te gustaría tener más libertad con tus amigos? Well, I feel yes, because most of the time Sí, yo siento que sí, porque la mayoría del tiempo I'm not being me, because sometimes they don't accept how I am. no estoy siendo yo, porque muchas veces ellos no me aceptan como yo soy. So I would say yes. So I will say, Okay. entonces diría que sí. Okay, so part of what I'm asking for you, Martin, is would you like more freedom? Entonces lo que te estoy preguntando a ti, Martínez, ¿te gustaría tener más libertad? Yes, I would. Okay. Sí, sí me gustaría. And then the area where you're experiencing attachment, Y entonces el área donde estás experimentando el apego, which you were describing with your friends, lo que estabas describiendo con tus amigos, and you gave an example when they say a bad word, y diste un ejemplo, por ejemplo, cuando ellos dicen una mala palabra, which maybe it's just the word itself, puede que eso simplemente sea una palabra. and sometimes it's the way they say Y a something. veces es la forma como ellos dicen esa palabra. Do you understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Yes. Okay. Sí. So with your intention to have more freedom with your friends or with bad words, Así que en tu intención de tener más libertad con tus amigos y también con esas malas palabras, one of the opportunities you have is to observe. una de las oportunidades que tienes aquí es observar. So the first choice would be to watch what happens afterward. La primera opción que puedes tener es observar qué sucede después de que sucede. You can watch what happens physically. Puedes observar qué sucede físicamente. Are you aware of anything that physically goes on with what you're talking about? ¿Estás consciente de algo que te suceda físicamente cuando te sucede lo que estabas hablando? Well, no. No. Do you go, ¿Haces algo así como, ah? Well, I mostly get away from them for some time. okay, Casi siempre lo que hago es que me alejo de ellos. so you move away, Así que te mueves, te alejas. Yes. ¿Sí? all right? So whatever your physical reaction is something you can observe. Entonces, esa reacción física, la que sea, es algo que tú puedes observar. And then you can look at it that you have other choices. Y también puedes mirar y saber que tienes otras opciones. So one choice would be to not move away Entonces, una opción sería que no te muevas, que no te vayas and just stand there and watch what happens. y que te quedes ahí y observes qué sucede. And observe if you can become more relaxed. Y observa que te puedes tú poner más relajado. That's about your process. Y ese es un proceso. And they're teaching you how to be more free. Y ellos te están enseñando cómo ser más libre. When they express things that they don't like about you or agree with you or something like that. Cuando ellos expresen cosas que a ellos no les gustan de ti o cosas con las cuales tú no estés de acuerdo, That they're helping you to see where your attachments are te están ayudando a que tú veas dónde están tus apegos and that you can learn more freedom by handling it differently. para que puedas tener más libertad manejándolo de manera distinta And awareness is a key to freedom. y que sea una clave y una conciencia para ti, para tu mayor libertad. So if you felt
like a reaction like the one I did, Y si sientes que haya una reacción como la que yo hice, como you might observe, I don't have to do that body reaction. observa que no tienes que tener esa reacción del cuerpo. I can just keep my head still. Puedo mantener mi cabeza quieta. And maybe I feel some kind of tension. O si de pronto siento como algo de tensión, I can relax my tension. me puedo relajar y puedo soltar la tensión. When you don't have to speak, Cuando no tienes que hablar, it can just be about observing your own body response. simplemente mantente observando la respuesta de tu cuerpo. You could also observe what kind of thoughts you have. También puedes observar qué tipo de pensamientos tienes. So what do you say to yourself? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Do you have any idea? ¿Tienes alguna idea de eso? Yes. Sí. Most of those moments I say to myself like, well, you are that thing. That you are. You are, well, that bad word. Like. So La mayoría de veces me digo a mí mismo que yo soy esa mala palabra que me están diciendo. now here's another opportunity for observation. Aquí hay otra oportunidad para observar, para observación. Do you want to call yourself those names? ¿Tú quieres llamarte a ti mismo de esa manera? No. No. Then observe that you don't have to call yourself that. Entonces date cuenta, observa que no tienes que tú mismo llamarte de esa manera. Like, that they said it is enough. Que lo que ellos dicen es suficiente. Is there anything that you would want to tell them right now if they were standing here? ¿Hay algo que tú quisieras decirle en este momento a ellos si ellos estuvieran aquí de pie? Well, I would say that I don't really care about what they say to me. Yo les podría decir que realmente no me importa lo que ellos digan de mí. Is that what you're experiencing right now? ¿Eso es lo que estás experimentando en este momento? Yes. Yeah. Sí. Does that feel good or bad? ¿Eso se siente bien o mal? Oh, good. Bien. Okay. That's awareness. Eso es conciencia. That's observing that Eso es observar mejor. if I don't make an issue out of what they say, Si yo no armo un lío por lo que ellos dicen, I keep my freedom. yo mantengo mi libertad. Have you ever thought of saying, I don't like you calling me those names? ¿Has pensado decirles, por ejemplo, no me gusta que me digan esas palabras o me llamen así? I've already told him. You have told them that. Pero ya me lo dijiste, no me lo dijiste. Did you ever tell them in a way that was calm and easy for you to say? ¿Se lo has dicho alguna vez de manera calmada y de una forma suave? Most of the times that I say it's like that. Okay. Most of the time I say that, dijiste. La mayoría del tiempo digo eso, hago eso. And do you remember a response that they have when you say it in an easy way? ¿Recuerdas la respuesta que ellos tuvieron cuando tú lo dijiste de una manera suave? Well, most of the time they're like, I don't care. They tell you, I don't care. La mayoría del tiempo ellos me dicen, no me importa. I'm laughing because I remember these times. Yo me estoy riendo porque yo recuerdo estas épocas. You know, so I was your age once. Porque yo también tuve tu edad alguna vez. I remember conversations like this. Yo me acuerdo haber tenido conversaciones como estas. And I think it's part of growing up. Yo creo que es parte de crecer, It's part of you experiencing your freedom as you grow up. es parte de que tú experimentes tu libertad cuando estás creciendo. And there's an opportunity there to keep your freedom regardless of what they call you. Y tienes una oportunidad ahí de mantener tu libertad sin importar de qué manera te llamen otros. That your freedom is within you. Que tu libertad está dentro de ti. Nobody can take it from you, Nadie te la puede quitar. no matter what they say. No importa lo que ellos digan. And then you can expand that no matter what they do. Y tú puedes expandirla sin importar lo que ellos hagan. This isn't necessarily easy, No es necesariamente fácil, but it's your choice. pero es una opción que It's tienes. an opportunity to keep your freedom. Es una oportunidad para que tú mantengas tu libertad.
have greater freedom in your life. y para que tengas mayor libertad en tu vida. Thank you, Martin. Gracias, Martín. Thank you. Come back. Water? Yeah, thank you. Yeah, we'll be adjusting that microphone. Van a ajustar ese micrófono. Mi nombre es Juan Diego. My name is Juan Diego. Sí, ahí. Primero, agradecerte First, I want to thank you porque tengo conciencia de que tu trabajo es parte de lo que creó el universo donde vivimos. because I'm aware that your job or your work is part of what created this universe. ¿Okay? Y claro, si tengo la oportunidad de preguntarle directamente a la fuente, lo voy a hacer. And if I have the chance to ask you directly about the source, I'm going to do it. Okay. You have the chance. Tienes la oportunidad. Correcto. And let me just clarify. Y déjame aclarar algo. When someone addresses me in that way, Cuando alguien se acerca a mí de esa manera, it's not this body no se trata de este cuerpo or this person, o de esta persona, the personality. la personalidad, It's the consciousness. es la conciencia. So that I'm experiencing that you're talking to God. Estoy experimentando que tú le estás hablando como si tú estás hablándole a Dios. I also experience that God is indwelling within me. Pero también estoy experimentando que Dios habita y reside dentro de mí. And I look at that's true of everyone. Y también les digo que eso es verdad con todos y So in cada a way uno. you're talking to yourself, Así que de alguna manera tú te estás hablando a ti mismo, the God self. al Dios que está dentro de ti. So, so go ahead, ask your question. Entonces sigue Gracias. y haz tu pregunta. Algunas veces en mi vida Sometimes in my life, he tenido conciencia de poder hacer muchas más cosas de las que normalmente puedo hacer. I have the awareness that I can do a lot more things that I usually do. Por ejemplo, de For que example, puedo volar si creo que puedo volar. I can fly if I want to fly. Así de simple. It's that simple. Pero hay una creencia que tengo, but I have a de la que soy belief, consciente que tengo, and I am aware of that I have that belief de que las cosas no son así de simples. that the things are not that simple. Y sé que es una creencia. And I know it's a belief. Lo que no sé es cómo deshacerme de ella. What I don't know is how to let go of that belief. Okay, that's one of the opportunities in the movement of spiritual inner awareness. Esa es una de las oportunidades que tienes en el movimiento del Sendero Interno del Alma. So those words are descriptive, Esas palabras fueron descriptivas, that we can move our awareness into the spirit, que podemos mover nuestra conciencia hacia el espíritu. and that it can be experienced as flying, As flying. As Y que flying. las podemos experimentar como volar, but also it can be experienced that you're not in that body. y también podrías experimentar que tú no estás en ese cuerpo. So in a way, that body doesn't know how to fly, Así que de alguna manera ese cuerpo no sabe cómo volar, but who you are does. pero quien tú eres sí sabe. And sometimes we do this in the dream state. Y a veces hacemos eso durante los sueños. So how many of you have ever experienced flying in your dreams? ¿Cuántos de ustedes se han visto volando en sus sueños? So look around. Mira alrededor. Most of us. Casi que todos. And maybe some of us Muchos, have la forgotten mayoría. already. Y puede que algunos ya se hayan olvidado que lo tuvieron. So then I don't think it's too far for our thinking to go Yo creo que no está muy lejos de nuestros pensamientos de irse, that we are flying. que nosotros estamos volando. It's just that it's not in the physical
reality. pero no es en la realidad física. And so our mind is interpreting the experience. Así que nuestra mente está interpretando la experiencia. And that's part of what we teach, Y eso es parte de lo que enseñamos, how to get out of the body cómo salirse del cuerpo into an expanded awareness y para tener una conciencia más expandida of who we are. de quién somos nosotros. Eso me lleva a otra reflexión. So that takes me to another reflection. Tengo la creencia también de que somos como las mariposas I have the belief that we are like butterflies, que tienen que luchar mucho con el caparazón para finalmente volar. that they have to struggle a lot with the capullo, Caterpillar or With the nest. the caterpillar or the nest, Right. so they Right. can fly. right. ¿Por qué tiene que ocurrir así? ¿Por qué tiene que ocurrir? ¿Por qué tiene que Why ocurrir is así? that way? Why has to Y be that sencillamente way? no aceptar de que es posible volar y punto. Why I just don't accept that it's possible to fly and that's it. There's a lot of why in this group, Hay muchos por qué en este grupo. and I look at your questions are expansive, Y yo me doy cuenta que tus preguntas son expansivas and looking at our greater freedom, porque estamos buscando mayor libertad. that as we move into the awareness, we see no limitation, Así que cuando nos vamos moviendo a la conciencia vemos que no hay límites. or I'm using see, but you could use any sense. Puedes usar ver, pero puedes usar cualquier sentido. You know, that we have a consciousness that is without restriction. Que tenemos una conciencia que no tiene restricciones. But in this world, there's a conformity. Pero en este mundo nos tenemos que como conformar, So we take on the gravity, porque nos toma la gravedad, you know, that holds us together in a physical nature. que es lo que nos mantiene aquí como pegados de la naturaleza física. And I look at the purpose in this world Y cuando yo miro el propósito de este mundo, as learning how to deal with the restrictions in freedom. cómo aprendemos a soltar las restricciones y tener más libertad, The freedom that's in our spiritual nature. que la libertad está en nuestra naturaleza espiritual. And in that spiritual nature, we have no againstness. Y en esa naturaleza espiritual no tenemos nada en contra. We would not hurt in our spiritual nature. Nosotros no nos vamos a herir en nuestra naturaleza espiritual. And there's no pain in our spiritual nature. Y no hay dolor en la naturaleza espiritual. So we're learning how to apply our spiritual nature into this limited Así que world. estamos aprendiendo cómo aplicar esa naturaleza espiritual en este mundo. And when we move that into fulfillment, Y cuando nos movemos hacia una plenitud, we're peaceful, we're joyful, tenemos paz, estamos con gozo, we're harmonious, estamos en armonía, we're not much of this world. ya no somos mucho de este mundo. It can look like we don't care, Se podría ver como que ya no nos importa, but it's a state of freedom that is completely detached. pero es un estado de libertad que es completamente desapegada. So it sets up an opportunity to learn how to be free in a attached world. Así que nos da la oportunidad de aprender a ser libres en un mundo que está lleno de apegos. And the results would be a world in greater harmony and greater freedom. Y los resultados van a ser tener más armonía y tener más libertad. And you can have it for yourself. Y lo puedes tener para ti mismo. And then be someone who's contributing the energy of freedom into the world. Y ser alguien que contribuya a la energía de la libertad aquí en este mundo. You know, a divine nature. Una naturaleza divina You know, that it radiates from you. que se irradia desde allí. Often in nature, I have that experience with the natural world. Muy a menudo en la naturaleza yo tengo la experiencia allá en el mundo natural, That
there's tremendous freedom in the plants and the animals, Hay tremenda libertad en las plantas, en los animales, that they express that in their nature. porque ellos se expresan en esa naturaleza, But they also have their limitations. pero ellos también tienen sus limitaciones. And you could say this about a rock. Y también podrías decir esto acerca de una roca. You know, what would a rock say if it could speak? ¿Qué diría una roca si pudiera hablar? And maybe some of you say, well, I've heard a rock speak. Y alguien podría decir, yo oí hablar a una roca. You know, and not just as a fantasy, Y no como en una fantasía, but there can be communion with all of the nature of this kingdom. sino que puedan estar en comunión con la naturaleza de todo este reino. Anything else? ¿Algo más? Tengo la sensación de que muchas de mis preguntas no van a ser respondidas en este momento. I have the sensation that most of my Pero está bien questions conmigo lo que he are not escuchado. going to be Gracias. responded at that time, but that's okay with me. ¿Está bien conmigo, Y? Que para mí la información que he recibido es suficiente en este And momento. for me, it's enough right now. Okay. Muy bien. Yeah, but let's consider that I'll do a Rumi quote because it's on the cover of my book. Y también consideremos, voy a citar una cita de Rumi porque está en la portada de mi libro. And there, I just looked at a while ago, there's a copy of my 2 books back there. Y me di cuenta que hay copia de los 2 libros que yo tengo, que hay copia de los libros que yo he escrito allá atrás. The first one, The Blessings Already Are, El primero es Las bendiciones ya están dadas. has this quote on the cover. Tiene esta cita en la portada. Out beyond the ideas of right doing and wrong doing, Más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, there's a field. hay un campo. I'll meet you there. Allá nos vemos. So that's a little response to you, Juan Diego. Esa es una respuesta que te estoy dando en este momento. Correcto. And we meet in spirit, that's my experience. Y nos encontramos en el Espíritu y esa ha sido mi experiencia. God bless you. Que Dios te bendiga. Gracias. Well, I appreciate that there are more questions, Aprecio mucho que hay más preguntas and I also want to be free with our time commitment here tonight. pero también quiero que estemos libres con el tiempo, el compromiso que hicimos esta noche. So for me, that's in cooperation. Y para mí eso es cooperación. I appreciate the opportunity to be here with you, Aprecio la oportunidad de estar aquí con ustedes to come for the purpose of sharing greater freedom with you. y de venir con el propósito de compartir más libertad con ustedes. And let's consider that what we have done here and shared tonight, Y consideremos que lo que se ha hecho aquí y lo que hemos compartido esta noche, including for those of you online, incluyendo a ustedes que están en línea, has increased the freedom wherever we are, ha incrementado la libertad de donde sea que estemos wherever we go, y a donde sea que vayamos. and that there can be more flying in this world, Y para que pueda haber más vuelo en este mundo, you know, that we can soar with each other que podamos estar unos con otros out to that field that Rumi talks about, y que podamos estar allá en ese campo del cual Rumi habla, where it's not about our differences. donde no se trata de nuestras diferencias, It's about the beauty that we share in one another's presence. es acerca de la belleza que compartimos unos con otros cuando estamos en presencia. That's a need we all have in this world. Así que es una necesidad que todos tenemos en este mundo, You know, that our children grow up in freedom que nuestros hijos crezcan en libertad because they experience safety, para que ellos experimenten también seguridad, experience honor, que experimenten honrar, they experience inspiration, que experimenten inspiración and they thrive in this world. y que ellos puedan lograrlo en este mundo. I consider we still have the opportunity to create that right now. Considero que tenemos todavía la oportunidad de crear eso justo ahora
to create a world that vibrates in peace and understanding. y de crear un mundo que vibre en paz y en entendimiento It begins with each one of us. y que empiece con cada uno de nosotros. So I appreciate you coming here to contribute for greater freedom in the world. Así que aprecio que ustedes hayan venido hoy buscando más libertad en este mundo. And what we offer is we continue. Y lo que ofrecemos es que nosotros continuamos. It's a practice. Es una práctica. It's a spiritual awareness practice. Es una conciencia espiritual que se requiere práctica. It's beyond ancient. Está más allá de lo antiguo. It's eternal. Es eterno. I look at what we do in this movement Yo veo lo que hacemos en este movimiento as natural. como algo natural. And much of it is supernatural. La mayoría es supernatural. It's beyond our mind. Es mucho más allá de nuestra mente. It's beyond what we've experienced so far. Va más allá de lo que hemos experimentado hasta ahora. And so we look to expand our experience spiritually. Así que vemos la forma de expandir nuestras experiencias so espiritualmente. That we transform ourselves with the intention we are born to become. Para que nos transformemos en nuestra intención con la cual nacimos y nos podemos convertir. And for me, it's something very sacred. Y para mí es algo muy sagrado. You know, it's like I'm going to use a movement from the life of Jesus. Y yo voy a usar el movimiento como con la vida de Jesús. It's interesting. I meant to say moment, but I like that I said movement. Es interesante que yo dije momento y ella tradujo movimiento. Just take a moment to imagine that you're out at the River Jordan. Entonces tómate un momento y piensa que estás en el río Jordán. And this man, Jesus, gets into the water with this man, John. Y este hombre Jesús llega y entra al agua con este hombre Juan. And we see something appear in the sky. Y vemos algo que aparece en el cielo. And we hear a voice that we don't know where it's coming from. Y escuchamos una voz que no sabemos de dónde viene. And we hear a proclamation, this is my son. Y oímos una proclamación que dice, este es mi hijo. In whom I'm well pleased. En human. I am well pleased. Y en el humano yo soy complacido. It's scriptural. Es una escritura. So I was repeating the words of the scripture. Estaba repitiendo las palabras de la escritura. And to consider that we could all have that experience right Y now. consideremos que todos podríamos tener esa experiencia en este momento. That we're being cleansed and bathed. Que hayamos sido limpios o limpiados y bañados. And the presence that is holy is coming upon us. Y una presencia que es sagrada esté ante nosotros. And a voice is speaking over us. Y una voz está hablando sobre nosotros. A voice that has authority for knowing who we are. Una voz que tiene autoridad porque sabe quiénes somos. And we are claimed. Y que nosotros somos claimed. We are claimed that Que somos reclamados this is y my beloved. aclamados. Este es el bien amado. This is my beloved. Este es mi bien amado. I'm pleased. Yo estoy complacido. And let's consider it's regardless of what we have done in our life. Y consideremos que no tiene nada que ver con lo que sea que hayamos hecho en nuestra vida. So we can be cleared of our attachments. Así que podemos liberarnos de nuestros apegos. We can be cleared of our wrongdoing. Y ya podemos liberarnos de lo que es incorrecto. And brought into an awareness that we are perfect as we are. Y traer la conciencia de que somos perfectos tal cual y como somos. So it's not about what we've done or not done. No se trata de lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. It's about our presence inside. Se trata de nuestra presencia adentro. And it's something we call the Spirit, Y en algo que llamamos el Espíritu. the whole Spirit. El Espíritu Santo, el Espíritu completo. Yeah, and so in the word, it's like whole, like the word W-H-O-L-E. En la palabra whole, que es completo. And then holy is, Y también holy, que es santo o sagrado. so in English they sound similar. En inglés suenan muy similares. So I hope you take that blessing, Así que espero que tomen esa bendición, that the Spirit that made us que el Espíritu nos hizo, is well pleased.
y está bien complacido because of who we are. por quienes somos. And the invitation is to become more of who we are. Y la invitación es a que seamos más de lo que somos. And if you're interested, we do this work continuously. Y si estás interesado, hacemos este trabajo continuamente. It's a practice within, Es una práctica adentro, regardless of where you come from, sin importar de dónde vienes, what culture. de qué cultura. Many people still continue a religious practice, Muchas personas siguen en su religión so we don't consider what we do a religion. porque lo que hacemos no es religión, It's an approach to how to live fully. es una forma de abordar la vida y de vivir de manera más plena. Thank you. God bless you for coming. Gracias, que Dios los bendiga.